a todos, profesor y compañeros. Hoy tengo el agrado de exponerles sobre los fundamentos del derecho público y cómo esto configura en la columna vertebral del derecho constitucional, analizando de manera especial cómo se manifiestan estas instituciones en nuestro contexto venezolano. Para iniciar debemos comprender que el ejercicio del poder por parte del Estado no es absoluto ni ilimitado. Si el Estado operara sin frenos institucionales, los ciudadanos estaríamos en una condición de total vulnerabilidad. Por ello, el derecho público se rige por principios fundamentales que sirven como límite al poder político y como garantía de la seguridad jurídica. El primero de ellos es el principio de la legalidad. Este principio establece que el Estado y sus funcionarios solo pueden ejecutar aquello que la ley les permite expresamente. Existe una diferencia clave aquí. Mientras que el ciudadano común puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, los órganos públicos solo pueden actuar si una norma está escrita y ésta lo faculta. En Venezuela esto se refleja textualmente en el artículo 137 de nuestra Constitución, el cual señala que la Constitución y las leyes definen las atribuciones del poder público, a las cuales deben sujetarse obligatoriamente. Su importancia radica en que limita el poder arbitrario y garantiza que el Estado actúe bajo reglas predecibles. El segundo pilar es el principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 7 de nuestra Carta Magna. Este principio dicta que la Constitución es la norma suprema y el fundamento de todo el ordenamiento jurídico. Ninguna ley, decreto o acto estatal puede contradecir si lo hace. Si lo hace, pierde validez completamente. En nuestro país, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es la encargada exclusiva de garantizar dicha supremacía. El tercer principio fundamental es la separación de poderes, cuyo objetivo es evitar la concentración excesiva de las funciones en un solo órgano. A nivel nacional, la Constitución venezolana innovó al establecer una estructura de 5 poderes públicos: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el ciudadano y el electoral. No obstante, la práctica política en el país ha generado intensos debates sobre el alcance real de esta separación, especialmente respecto a la falta de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo. Finalmente cerramos estos principios con la responsabilidad del Estado, por la cual éste debe responder por los daños causados por sus acciones, y el principio de igualdad, que establece que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Adentrándonos en la rama del derecho constitucional, este se define como la vertiente del derecho público que estudia la organización fundamental del Estado. La distribución de las competencias entre los poderes públicos y los derechos fundamentales de los ciudadanos, teniendo siempre la Constitución como su norma cúspide. Su origen moderno está ligado a la Revolución Francesa de 1789 y a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sentando las bases de la soberanía nacional junto a hitos como la Constitución de los Estados Unidos. El derecho constitucional no es solo una rama aislada, es la matriz que regula la organización estatal y limita el poder. Se relaciona de forma directa con las demás áreas. Le otorga los principios de actuación al derecho administrativo, fija los límites punitivos en el derecho penal, establece las bases del debido proceso en el derecho procesal y define las relaciones exteriores en el derecho internacional público. Cuando estudiamos el caso específico de Venezuela, nos enfocamos en la Constitución de 1999. Esta norma define al país como un Estado social de derecho y de justicia, de carácter democrático y participativo. Consagra un catálogo muy amplio y progresista de derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, y establece un sistema presidencialista. Sin embargo, los juristas nos invitan a diferenciar la Constitución formal, que es el texto escrito, de la Constitución material, que es la práctica del día a día. En la realidad venezolana coexiste un fuerte lazo entre los poderes y un peso institucional muy marcado al poder electoral. Asimismo, nuestra Constitución
ha sufrido modificaciones en varias oportunidades, existiendo debates jurídicos vigentes sobre la validez de algunas de esas reformas. Para finalizar nuestro recorrido es necesario distinguir y relacionar el derecho constitucional con la ciencia política. Bueno, la ciencia política es la disciplina que se encarga de estudiar el poder político, las instituciones y el comportamiento de los actores desde la perspectiva empírica y teórica, con raíces que van desde Aristóteles hasta Maquiavelo y Montesquieu. ¿Cómo se vinculan ambas materias? Mientras que el derecho constitucional establece el marco jurídico y el deber ser normativo de las instituciones, la ciencia política se encarga de estudiar el ser, es decir, cómo funcionan esas instituciones en la vida real, analizando los factores políticos y fácticos reales que influyen directamente en la creación, reforma y aplicación de la Constitución. Como conclusión, tal como sugieren grandes autores de la literatura jurídica como el doctor Alan Brucaria o Manuel García Pelayo, el estudio del derecho público requiere siempre contrastar diversas fuentes y perspectivas. No basta con memorizar la ley, es necesario cruzar la teoría de la norma con la realidad práctica para construir un criterio jurídico sólido, completo y preciso sobre nuestro Estado. Muchas gracias.